El título del mensaje de hoy es ¿Cómo ser buenos emprendedores? La palabra emprender tiene la misma raíz que la palabra empresa y significa acometer, comenzar o retomar algo que se dejó, pero que eso que se inicia o se retoma tiene dificultad y tiene peligro. Es decir, el camino no es absolutamente llano. Es decir, hace referencia a una acción dura, con dificultad, con esfuerzo. ¿Alguna vez entraron en una pileta de 4 metros mínimo? Si ustedes no mueven los piernitas y patalean, ¿qué pasa? Entonces, entre paréntesis, este mensaje tendría que llamarse manténgase a flote, siga pataleando. Esta es la idea, para no hundirse, para que las circunstancias no nos hundan. Siga luchando, porque el emprendimiento, todo lo que hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida, requieren esfuerzo y no son sin dificultad. Yo les quiero decir una cosa al principio, y ustedes la saben, pero de vuelta, ¿vieron que uno, como la gotita, vuelve y vuelve? No se compre la caricatura que está instalada sobre la voluntad de Dios. Si se me abren todas las puertas es la voluntad de Dios, si se me cierran, no. Por favor, porque hacer la voluntad de Dios tiene un costoso precio para nosotros y muchas veces requiere esfuerzo y requiere que golpeemos muchas puertas para que se abran. Entonces, más adelante vamos a ver un ingrediente importantísimo para esto, que es el discernimiento. No se hagan una receta. Hay veces que las puertas se abren y son la voluntad de Dios. Hay veces que se abren y es algo que no tenemos que hacer. Y al revés también. Los obstáculos son parte de esa lucha, de ese emprendimiento. Significa embestir, acometer, enfrentar. ¿Dónde viene la palabra enfrentar? Enfrente, poner la cara frente a la situación y luchar en medio de la situación. La Biblia habla de muchos emprendedores y hoy vamos a ver a uno de ellos, que es Nehemías. En primer lugar, para encarar un emprendimiento es necesario hacerlo en forma realista y entusiasta. Realista y entusiasta. Hablan en Nehemías, de algunos versículos vamos a ir rescatando algunas ideas. Y Nehemías 2.17 dice: ustedes ven el mal en que estamos. Dios le había encomendado a Nehemías la reconstrucción. Y entonces le dice a todos aquellos que lo acompañan: ustedes ven el mal en que estamos, vengan y edifiquemos. La otra mirada. Y no estemos más en oprobio. Y en el versículo 18 termina diciendo: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué le estaba diciendo Nehemías? Ustedes se están fijando en la dificultad nada más, en que todo está mal, en los escombros, en todo lo que tenemos que hacer para reconstruir la muralla, y esto va a ser un esfuerzo y va a ser para nada. Él vio lo mismo, pero su mirada era otra. Su mirada era: edifiquemos, levantémonos, esforcémonos nuestras manos para bien. La actitud de Nehemías y del pueblo era realista, y tenía que ser realista y entusiasta al mismo tiempo. ¿Realista qué significa? Que vos no niegues el problema. Si está, está. Si está en los escombros, está. Si está en la montaña de problemas, está. Pero no un realismo
pesimista. Uy, Dios, no, esto ya, ni Dios va a poder con todo esto. Ni un entusiasmo negador. Ah, sí, yo voy, allá voy, taladro la montaña y paso por allá. No, ninguna de las dos cosas. Porque a veces la fe se confunde con lo segundo. Ah, sí, yo voy para adelante, sí, a ver. No es así. Es un realismo, pero con el entusiasmo que Dios nos da. Entusiasmo viene de enteos. Teos es Dios. El entusiasmo es la motivación que Dios nos da. Es eso que ustedes a veces no se explican, cómo siguen adelante y de dónde sacan fuerza de donde no tienen, porque no son las propias, son las de Dios. De ahí viene la palabra entusiasmo, y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, entusiasmo, porque son las fuerzas en Dios, es lo que Él nos da. Es el valor, la energía en términos de fuerzas, la intención, el poner nuestra voluntad al servicio de Dios. Eso es lo que Él nos da. Por eso Nehemías dice, así esforzaron sus manos para bien. Vivimos en una época donde se exalta lo instantáneo, donde no hay capacidad de espera y donde no hay tolerancia a la frustración. Cuesta muchísimo. Todo tiene que ser ya y tiene que ser maravilloso. Y sin embargo, Dios nos enseña un camino de esfuerzo, un camino esforzado pero entusiasta, un camino donde se ven los problemas pero se sigue para adelante viendo qué hacer con eso que Él nos ha dado y con esos emprendimientos que Dios nos ha permitido y nos permite hacer. Nehemías tenía que llevar a cabo la restauración nacional y religiosa del pueblo de Dios. ¿Y qué creen que pasó? Ni bien él sabe de esa misión y se pone en marcha y los problemas se agravaron. No sé si les resulta algo. Hay gente a la que esto le pasa, es decir, basta que se ponga para servir a Dios, para prepararse, y todas las cosas vienen como enganchaditas. Fíjense para Nehemías 2:19, los obstáculos fueron el desprecio. ¿Qué es el desprecio? Des-precio. Es sacarle el precio a algo, es desvalorizar. Es que ataquen la autoestima, que vos para qué, y que vos no podés, y a vos esto, y vos lo otro. El escarnio es burla y hacer quedar en ridículo. Maravilloso. Y las acusaciones falsas que planteaban que él estaba tramando una rebelión contra el rey. Y Nehemías siguió. Nehemías 4, 1 al 3, de acuerdo al versículo 1, quienes se oponían al emprendimiento se enojaron y se enfurecieron contra él y ponían en duda la realización del proyecto, se burlaban, ponían en duda las habilidades de aquellos que iban a llevar adelante el proyecto, debilitaban su autoestima. A veces son otros y a veces son ustedes mismos, somos nosotros mismos los que hacemos y pensamos que no, que yo, que por qué, que el otro, que sabe más, que aquel, y Dios nos da a cada uno la responsabilidad de emprender diferentes cosas en relación a Él y a otras áreas de nuestras vidas. En síntesis, lo que querían era que el emprendimiento de esa reconstrucción fracasara. Entonces, todo el desprecio y todas esas cosas hacen como que hay personas que son muy vulnerables a esto y que entonces se dejan vencer. Esta lucha era producto del enfrentamiento entre judíos y samaritanos, dice el versículo 1. No conformes con esto, tomando en cuenta lo que leemos en el versículo 11, los samaritanos deseaban que la obra quedara inconclusa y entonces sus movimientos eran traicioneros y sorpresivos. No querían que la obra continuara adelante.
Cuando usted emprende algo para Dios, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, la situación no es color de rosa. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. No para ser pesimistas, pero sí para ser entusiastas. Hay conflictos y hay presiones externas. ¿Usted quiere ceder a esas presiones? ¿Quiere darle el gusto a aquellos que quieren que interrumpa aquellas cosas que está emprendiendo? Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, no les presentó una misión light, como algo, ustedes vayan, tranquilos. La gente les va a decir todo que sí. En Mateo 10:24 les dijo que iban a ser perseguidos más que Él, porque el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. En Mateo 10:14 les dijo qué hacer cuando fueran rechazados como hijos de Dios. Mateo 5:11 les dijo que iban a ser objetos de ofensas, de intrigas y mentiras contra ellos por seguirle a Él. Este fue uno de los primeros versículos que me tuvieron que leer, porque así arranqué mi vida cristiana. Maravilloso. En Mateo 10:19-22 les dijo que iban a ser entregados y aborrecidos por los más cercanos. En Mateo 10:34-35 que iban a tener problemas aún con los de su familia por seguirle y servirle. En Mateo 10:38-39 que para hallar vida tenían que perderla, renunciando a sus propios criterios para hacer la voluntad de Dios. Pero después, en Juan 16:33 les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El ejemplo de Nehemías, en segundo lugar, nos enseña que para encarar un emprendimiento es necesario hacerlo con discernimiento. Ustedes saben lo que es el discernimiento. El discernimiento es la habilidad que Dios nos da para diferenciar lo bueno de lo malo. Muchos conocen, muchos ya saben, pero vamos a recordar, cuando tenemos que hacer un postre, tenemos que hacer algo con harina, algunas recetas dicen que hay que cernir la harina, hay que pasarla por un cernidor. Generalmente en lugar de cernidor que usamos, colador. Es lo mismo. Pones la harina y la idea es que la harina se purifique y se limpie de las impurezas y las impurezas queden detenidas arriba en los agujeritos del colador. El discernimiento es aquello que Dios pone en nosotros y nosotros tenemos que ejercitar y pedirle a Dios cada vez más frente a las situaciones que nos zarandean, que nos sacuden, porque tenemos que saber diferenciar qué viene de Dios y dejar de decir frases hechas, esto de Dios, esto no es de Dios. No seamos tan ligeros en hablar y pongamos el discernimiento en juego, que Dios nos ayude para darnos cuenta que más de una vez nos estamos enfrentando y estamos encarando los peligros del emprendimiento que estamos haciendo. Y Nehemías, que no negaba la situación, Nehemías 4, 13, 14, dice: así que puse a la gente por familias, porque yo estaba cansado de los ataques, con sus espadas, pero fíjense que era por familia, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y sus hogares. El pueblo se unió por familias, se armaron, estuvieron atentos y todos acompañaban. ¿Qué nos enseña esto? Que frente a las dificultades, frente a los peligros, no estamos solos. Puede ser que en lo personal cada uno esté pasando diferentes cosas, pero Dios nos puso en un cuerpo, Dios nos articuló en un cuerpo, con lo cual la idea es solidarizarnos, sostenernos en oración. Estuvieron atentos, todos acompañaban.
¿qué? ¿A la casa? No, acompañaban en un mismo sentir. Esto es lo que dice Pablo, juntos, sintiendo lo mismo, en un mismo sentir, porque hay un hilo conductor, que es el Espíritu de Dios, que es el que está guiando al pueblo. Es como decir, no estás vos solo viviendo esto, estamos todos, unos a los otros, sosteniéndonos en oración, atentos. No siempre la solución es huir. Si bien hay un dicho que dice, soldado que huye sirve para otra guerra, pero no siempre es salir de la situación. Muchas veces la solución es quedarse sin ser ingenuo y dándose cuenta de cuáles son aquellas cosas con las que se están luchando. Si como hijos de Dios, como familia, como congregación somos inteligentes, vamos a saber sostenernos en el dolor, en el temor, en el peligro, en las dificultades. Pero el discernimiento dado por Dios es el que hace la diferencia. Muchos de los ataques externos y que se infiltran en el cuerpo de Cristo provienen de palabras tan simples como las que encontramos en Nehemías 2:19. Dos verbos sencillos. Oyeron y dijeron. Que oigan y que digan. ¿Qué quieren que les diga? Que oigan, que digan, que escuchemos lo que escuchemos, que hablen. El Quijote decía, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Dios nos ha dado una misión y vamos a seguir pataleando para no hundirnos, para mantenernos a flote, porque es el emprendimiento que Dios nos ha dado. Nehemías 6:17 se presenta la estrategia enemiga, se oye, se maquinan mentiras, conforme a lo que se oye se insiste y se presiona para lograr resultados. Cada vez que aparecen las dificultades, nuevamente aparece el apoyo del pueblo de Dios. Recordemos, hay una promesa en Filipenses 2 que dice que Dios ha puesto en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y otra versión dice, Dios pone en ustedes el deseo y la posibilidad de llevarlos a cabo, porque es Dios el que da el entusiasmo. Nehemías, de acuerdo a lo que leemos en Nehemías 6:10, pasó algo. Le dijeron que él tenía que recluirse, que él tenía que quedarse adentro de la casa de Dios, y no se tragó la píldora. Le decían, vení, reunámonos, mirá que se dicen cosas feas de vos y el pueblo. Reunámonos en la casa de Dios, cerremos las puertas porque quieren matarte. Y Nehemías, en Nehemías 6:8, respondió, no hay tal cosa como dices, de tu corazón lo inventas. Ese discernimiento le da a Nehemías la capacidad de darse cuenta que era una trampa. Esto es lo que tenemos que ejercitar y pedirle a Dios que podamos trabajarlo en nosotros, el discernimiento, el separar lo bueno de lo malo, el saber si esto es algo que Dios me está pidiendo o es algo que están queriendo que nos salgamos del camino. Nehemías 6, 12, 13, y entendí que Dios no lo había enviado. ¿Cuántas veces les pasa? Muchas veces, que entendemos que no es Dios el que nos está diciendo eso. Y muchas otras decimos, yo me salí del camino y Dios me lo estaba pidiendo. Retomamos de vuelta. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían dado plata, lo habían sobornado, para hacerme temer y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Fíjense cómo va ganando, para que tenga miedo, el miedo lo llevaba a pecar, y el pecado lo iba a hacer tener un mal nombre, es ser infamado. Infamado es que te quiten la fama, sin fama o con una fama negativa. Tomando en cuenta el ejemplo de Nehemías, en tercer lugar, para encarar un emprendimiento es necesario hacerlo con disposición de servicio. En medio de los conflictos, vienen de afuera, vienen de adentro. El pueblo, de acuerdo al capítulo 5, estaba empobrecido y había abusos económicos. Nehemías 13:17, profanaban el día de reposo, no lo guardaban, no lo reservaban para dedicárselo a Dios,
Nehemías 13, 23, 24, algunos integrantes del pueblo habían constituido matrimonios mixtos, uniéndose en yugo desigual. Con este panorama interno y externo, solo Dios podía poner en ellos la disposición del servicio y la convicción de pecado para poder cambiar de actitud. Ahora, yo no sé si ustedes lo van a poder ir siguiendo, pero anótense por lo menos los versículos para que veamos el desarrollo del emprendimiento. Nehemías 2:20. Nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. En el capítulo 3 se repiten indefinidamente las palabras edificaron, restauraron, levantaron, arreglaron y reedificaron. Todo a lo largo del capítulo 3. Nehemías 4, 6, 7 dice que toda la muralla fue terminada hasta la mitad, pero cuando ustedes tienen que hacer algo y llegan a la mitad, es terrorífico. Ahí te dan ganas de parar y ya estás con la lengua afuera y ya no das más y decís, no voy a llegar al tramo que viene, hasta acá llegué, porque esa mitad es catastrófica. Pusiste toda la carne en el asador al principio y después te fuiste desinflando. Y eso es lo que dice en Nehemías, con otras palabras, por supuesto, en Nehemías 4, 6, 7. Y en Nehemías 6, 15, ¿qué dice? Fue terminado el muro. Fíjense cómo se va desarrollando a lo largo del texto, cómo empezaron, cuál fue la actitud, todo lo que pasó en el medio, pero todo eso no impidió que la misión que Dios le había dado a Nehemías y al pueblo se cumpliera. Nehemías 6:15 dice, fue terminado el muro, que era lo que ellos tenían que reconstruir. Esta parte de la reconstrucción, ya que Nehemías exhortó al pueblo, se dio porque Nehemías exhortó al pueblo a vivir en santidad y a vivir de acuerdo a las promesas y a la palabra de Dios. Nehemías 2:20 y 4:20, la convicción era, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nuestro Dios peleará por nosotros. Hermoso texto, hermosa promesa para que la tengamos. Puede ser que la tarea sea ardua, sea dificultosa, sea penosa, sea trabajosa, sea demasiado forzada, pero si es lo que Dios tiene en mente para nosotros, a seguir pataleando para que el Señor nos mantenga a flote, para que no nos ahoguemos, para que no nos quedemos, para que no nos ahoguemos nosotros y lo que Dios tiene preparado para nosotros, para su pueblo en este lugar. Así que vamos a orar para que Dios nos dé esa actitud esforzada, esa actitud valiente delante de su presencia. Le vamos a pedir discernimiento para todo aquello que es un emprendimiento, que es algo que tenemos que retomar. ¿Y cuánto cuesta? Porque hay presiones internas, hay cosas de las que nosotros somos realmente responsables y otras que nos dicen desde afuera, que pasan desde afuera, mentiras, habladurías, lo que fuere. Que nuestra autoestima no decaiga, no se debilite, que nuestro ánimo, Señor, no se debilite, porque vos sos el único que nos puede fortalecernos para salir a flote, para seguir adelante, para poder lograr con todo aquello que vos nos estás encomendando, con dificultad, con lucha, con lo que fuere, pero Señor, vamos a esforzarnos y vamos a pedirte entusiasmo, es decir, vamos a ver las dificultades, pero te vamos a pedir a vos la fuerza y la mirada que vos tenés de esas dificultades para poder seguir adelante. No es ni ver las dificultades y bajar los brazos, ni tampoco es negarla y salir sin prever nada. No, la fe en vos es previsora, es inteligente, tiene discernimiento, nos damos cuenta de las cosas y que en base a lo que nos damos cuenta podamos hacer y podamos estar en oración constante y ayudarnos y apoyarnos unos a otros en oración, sabiendo que el que hace la obra completa sos vos. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, Señor.